Pero a grandes rasgos hay tres grandes tipos de analítica. Una es la analítica descriptiva, otra es la analítica predictiva y otra es la analítica prescriptiva. Y me parece fundamental la idea de conocer como la base y la importancia del dato como ese sustento para poder comenzar como a desarrollar esa visión que se tiene de la analítica descriptiva puntualmente, y es como a partir de información que incluso puede estar almacenada por años, que de todas maneras es información que posiblemente el usuario, la empresa no esté utilizando, cómo poder darle valor al pasado. Básicamente eso es lo que de pronto puedo interpretar de la analítica descriptiva. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una tienda de relojes y pongamos el caso de Shakira y Piqué, aprovechémonos de ese tema, y yo vendo Casios y vendo Rolex, pues el análisis que yo voy a hacer tratando de mezclar, a pesar de que ambos son relojes, el tipo de cliente de Rolex es completamente diferente al tipo de cliente de Casio. No es que uno esté correcto y el otro esté incorrecto, no, son simplemente perfiles diferentes que le dan usos distintos a ese tipo de ítems. Entonces, si queremos analizar ese mercado, seguramente vamos a tener cosas tan distantes que no vamos a poderlas agrupar en una sola población o unas categorías dentro de una misma población. ¿Listo? Conceptos de Machine Learning se han venido como fusionando, por decirlo de una manera, involucrando mucho con el tema de análisis prescriptivo, porque en el predictivo es como, bueno, ¿a qué podemos llegar o llegaremos? Sino el predictivo es como que más o menos nos genera ese camino para llegar a esos resultados que queremos. Entonces, todos esos ejemplos que está dando es básicamente, bueno, en tema de retail, podemos llegar a tales ventas, pero ¿cómo podemos llegar allá? Entonces, ahí cuando comienza todo ese análisis, por ejemplo, de sugerencia de productos en las tiendas virtuales, o por ejemplo, esta generación de clasificación para los clientes, que es básicamente, queremos llegar a este nivel de utilidad, entonces generémosle estrategias de mercadeo a cada una de nuestras categorías de clientes para poder llegar a las metas o esos cumplimientos que se tienen proyectados. Entonces eso me parece súper interesante porque, como le digo, ya no es como de una cosa sino que sin la otra, sino que a partir de todas esas herramientas y esas facilidades que estamos encontrando hoy con la inteligencia artificial y con el Machine Learning, poder construir y mejorar como esos conceptos que ya se tenía de la parte prescriptiva. Sí, total, y es que exactamente es eso. O sea, a veces explicar el tema de la analítica prescriptiva es complejo, porque finalmente las implementaciones que hay hoy en día no son tan intuitivas, no las tenemos tan cerca, o no sabemos que están allí. Queremos que disfrutes al máximo de nuestro contenido, por eso lo hemos grabado con anticipación para evitar cualquier inconveniente técnico. Pero no te preocupes, no estamos lejos de ti, estamos aquí en directo para atender todas tus dudas e inquietudes, así que no dudes en escribirnos en el chat. Bienvenidos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Hoy, como ven, cambiamos de panelista, vamos a hablar hoy un poquito de temas más técnicos. Mi nombre es Liuma Nakano, soy el CTO de Wadua. Estamos aquí con Daniel Camacho,
uno de nuestros compañeros de trabajo y científico de datos. Y queremos pues compartirles un poquito de nuestras experiencias en todo el ámbito técnico. Y recuerden que este webinar está siendo pregrabado para controlar todo el tema de problemas técnicos que se puedan presentar el día del lanzamiento, que si se va el internet, se va la energía o alguna cosa de este estilo. Entonces pues que nos gusta tener ese tema controlado. Igual ahí estaremos conectados en el lanzamiento para responder cualquier tipo de duda que se pueda presentar. Bueno, hola Daniel, ¿cómo vas? Excelente, muy bien, emocionado de estar aquí en este webinar que ya Wadua ha comenzado a incursionar en este medio, de poder generar contenido de esta manera, de poder comunicarnos de otra manera y pues que este sea el primero en que participo, pues realmente un poco nervioso, claro, pero la emoción igual se siente bastante. Bueno, Daniel, cuéntanos, ¿cómo llegaste a este tema de la analítica? Bueno, primero que todo, mi base no tiene nada que ver con este mundo, con esta área. Yo soy ingeniero mecatrónico de profesión. De hecho, siempre me llamó mucho la atención el tema de las energías renovables. Lo vi como algo en lo que me quería dedicar, pero pues la vida, como a todos, nos cambia y nos genera otros enfoques. Entonces, mi primera experiencia laboral formal fue en el tema de agricultura de precisión, buscando cómo automatizar procesos en el agro, que pues ahorita en el país es algo que está en crecimiento, que se está tratando de generar una inversión alta. Y a partir de la experiencia que adquirí ahí, comencé a ver como la importancia de los datos y de cómo poder adquirir información para el contexto de climas, de temas de plagas, de temas, bueno, del comportamiento general de los cultivos, podían generar un impacto positivo en la toma de decisiones de las personas. Entonces, a partir de ahí comencé como a generar pequeños reportes, tener la información, construir como ciertos dashboards, tableros de control para poder manifestarles a los usuarios como la información que ellos estaban recolectando. A partir de ahí vi que pues era un potencial y que era algo que me gustaba, comencé a investigar, a profundizar y bueno, se dio la oportunidad de comenzar aquí como una ruta de aprendizaje en Wadua y ya alrededor de 3 años y medio en este mundo, pues aprendiendo todos los días, creciendo, de pronto ya proyectándome un poco más desde la analítica descriptiva, como allá pasar a temas de otro tipo de inteligencia artificial, de machine learning, y por eso se dio la oportunidad y tomé la decisión de comenzar a hacer la maestría en ciencia de datos, que finalmente es hoy como el enfoque en el que estoy abordando. Ok, en esa experiencia tuya en el agro, hablando desde la perspectiva de datos y con la experiencia que tenés hoy, ¿cuál crees que fue el reto más grande? Bueno, desde la perspectiva de los datos, pienso que recolectarlos es un punto muy crítico, ya que debido, por ejemplo, a la ubicación donde se presentaba el proyecto o de pronto que eran lugares muy remotos, a veces la conexión para poder de pronto transmitir esa información generaba cierta criticidad. Entonces tocaba tener como mucho, o tratar de buscar como el control, cómo manejarlo, cómo incluso tener un proveedor personalizado que permitiera la adquisición de esos datos. Una vez se tuvieran pues organizados y almacenados, ya se volvió un poco más, digámoslo, fácil en cuanto a que podíamos manipularlos y generar a partir del entendimiento, obviamente de las personas expertas, como esas conclusiones que se pueden adquirir, porque no es solo como recolectar la información y mostrarla, sino que se requiere un análisis previo dependiendo del contexto, si es algo fitosanitario, si es algo de clima. Hay ciertos análisis puntuales que requieren las empresas y que son con las que evalúan, digamos, la calidad y la productividad de los cultivos. Ok, eso es súper interesante porque, claro, en los entornos naturales, pues digamos que hay muchas variables que nosotros en entornos controlados, como en una oficina, en un data center, en una entrevista, en un centro comercial, pues uno no vive. O sea, que llegue, no sé, por ejemplo, hay una inundación y se lleve el sensor. Exacto. Esas cosas uno no las... es raro ver padecerlas en las oficinas. Pero digamos que mi conocimiento, obviamente yo no soy experto en el tema agro, pero uno de los grandes dolores que yo siempre he escuchado es que
los datos son muy inestables, o sea, puede haber un flujo de datos supremamente estable durante 3, 4, 5 horas y de un momento a otro algo pasó y toca ir a sitio a buscar qué pasó. Puede ser que haya sido un tema de conectividad, que el sensor haya dejado de tener conexión con la central, o simplemente un animal llegó y se llevó el sensor. Exacto. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar y eso lo hace bastante interesante. Sí, realmente es algo que ocurrió en retiradas ocasiones, que dejaba de transmitir en la noche, al día siguiente de pronto se iba a la luz y volvía y otra vez se conectaba, o por ejemplo nos pasaba que se descalibraba de pronto porque el entorno donde estaba instalado de pronto lo que hacía era variar un poco las condiciones. Por ejemplo, algo que se evalúa y que es muy importante es la altura de la ubicación, por ejemplo, de un sensor de temperatura, porque es muy diferente la altura o la temperatura que se mide en la parte alta de un invernadero como a la altura de los productos. Exacto, es totalmente diferente. Entonces todo ese tipo de variables hacían que los análisis no fuera como instalar y medir, sino de estar acompañando de pronto el proceso y de ir evaluando casi que diario cómo era el comportamiento del clima, si se veía como una malformación o como algún dato que ya comenzaba como a tener una tendencia como extraña, comenzar como a analizarlo. Y de hecho aquí en Latinoamérica tenemos ese tema de que es bastante, o bueno, es relativamente impredecible el clima, donde uno tiene unos puntos críticos en el año, pero a nivel general se presentan ciertas variaciones como si se tuviera como un sistema de estaciones. Okay. Y eso nos lleva a nosotros a nuestro primer punto en el tema de la analítica. Listo, digamos que la recolección de datos obviamente hace parte, porque es finalmente el insumo que nosotros necesitamos para poder entrenar modelos, para poder tomar decisiones, para poder generar algoritmos complejos, en fin, para muchas cosas. Y dentro de la analítica, en la teoría, digamos que la teoría sigue evolucionando. Este tema de los sistemas y este tema del análisis de datos, todos los años, todos los meses está sacando nuevas cosas, va a un paso muy, muy, muy rápido. Digamos que la tarea de nosotros es mantenernos lo más actualizados posibles, y además de eso, pues hay cosas en las que estamos de acuerdo, hay otras cosas en las que no estamos de acuerdo, pero a grandes rasgos hay 3 grandes tipos de analítica. Una es la analítica descriptiva, otra es la analítica predictiva y otra es la analítica prescriptiva. ¿Listo? ¿Y por qué digo que lo que le estaba pasando a Daniel con el tema de los sensores y la captura de datos y eso es tan importante? Y cómo se conecta a nuestro entorno. Porque digamos que en el orden que se los dicté, está en la analítica descriptiva, es el primer contacto que tenemos nosotros con los datos. Hay algunos estudiosos del tema que hacen un paso previo que le llaman analítica diagnóstica, pero finalmente dentro de la descriptiva hacemos el mismo ejercicio también, y es poder entender cómo están nuestros datos para poder empezar a tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer con esos datos, o sea, cómo vamos a llegar a la solución o a responder la pregunta que queremos llegar. Entonces, contanos un poquito sobre ese tema de la analítica descriptiva. Bueno, digamos que hay una Biblia, por decirlo de alguna manera, que siempre recordaré mucho, porque dentro de esa ruta de aprendizaje que tuve aquí en Wadua, fue como la que me acompañó en el inicio de este camino, que fue el libro de Kimball, de analítica, donde básicamente los 3 primeros capítulos fundamentan las bases de la analítica descriptiva y donde permiten como a la persona, pues ya así tenga un conocimiento previo o esté comenzando, tener como asentados unos conceptos. Y me parece fundamental la idea de conocer como la base y la importancia del dato como ese sustento para poder comenzar como a desarrollar esa visión que se tiene de la analítica descriptiva puntualmente, y es como a partir de información que incluso puede estar almacenada por años, que de todas maneras es información que posiblemente el usuario, la empresa no esté utilizando, cómo poder darle valor al pasado. Básicamente eso es lo que de pronto puedo interpretar de la analítica descriptiva. ¿Qué ha pasado? De pronto, ¿qué está pasando actualmente?
y poderlo mostrar de una manera que sea, no sé, como interactiva, que sea dinámica, que también sea fácil de lectura, y todos esos conceptos que salen del concepto de analítica descriptiva nos permiten como comenzar a tener como una especie de nueva profesión, como de ser un ingeniero experto en analítica descriptiva, poder entender cómo crear una historia a través de los datos, que es todo este tema de storytelling, cómo poder validar los insights que hacen referencia como los indicadores, a todos esos puntos que llaman la atención y que son críticos para la toma de decisiones, cómo poder a partir de esa analítica descriptiva entender qué se necesita de pronto en cuanto a datos para poder tener una visión más general, incluso llegar como a cada departamento de una compañía y poder saber cómo está complementando y cómo está aportando ese departamento en el valor de la empresa a nivel general. Entonces pienso que la analítica descriptiva en sí es una especie de ciencia o un nuevo conocimiento que ha permitido que también se desglosen diferentes tipos de conceptos que son muy importantes para todo el flujo de datos y de todos esos conceptos que han surgido a partir de todo este tema de manejo de datos. Ahí, súper interesante el tema que hablabas de Kimball, y aquí hay una discusión muy profunda que cuando yo estaba estudiando la maestría de ciencia de datos, no sé si a vos también te tocó este tipo de discusiones, y es la discusión de los ingenieros de sistemas o los ingenieros especializados en datos y los estadísticos. Nosotros, o sea, a pesar de que ambos utilizamos los datos, digamos que la estadística tiene mucho más tiempo trabajando con datos. O sea, la estadística es basada en datos, ellos nacieron desde los datos. Nosotros los ingenieros ya no somos ingenieros de sistemas solamente, porque claramente aquí tenemos un mecatrónico y tenemos industriales. Yo conozco médicos que se dedican a esta vaina, conozco científicos que se salieron de su tema científico solamente para venir a trabajar con datos porque pues les gustaba este tema. Pero digamos que bueno, en ese tema, en esa definición de la analítica descriptiva, los ingenieros o los desarrolladores tenemos un concepto un poquito diferente al de los estadísticos, porque los estadísticos se basan mucho, primero, ellos tienen unas estructuras de datos que las tienen muy bien definidas y que dentro del tipo de análisis que ellos hacen les funciona muy bien, que son las series de tiempo y los cortes transversales de datos. ¿Por qué digo que para ellos les funciona muy bien? Porque claro, en estadística lo más difícil no es implementar los modelos estadísticos, lo más difícil es capturar los datos. Entonces, si tú desde la estadística quieres entrenar un modelo, esa captura de esos datos normalmente lo hacen a través de encuestas, y si tú, digamos, quieres predecir cuál va a ser el próximo presidente en un país como Colombia, que somos más de 40 millones de habitantes, es físicamente imposible entrevistar a todos los adultos que en el caso de Colombia pueden ser más o menos unos 20 millones de habitantes. Es imposible. No hay poder humano que haga una cosa de esas. Entonces los estadísticos lo que hacen es tratan de sacar o delimitar una población, sacar una muestra de la población que represente, que sea lo suficientemente heterogénea para que se comporte como un país. Y esa muestra heterogénea, digamos que hay unos cálculos que ellos hacen para poder definir cuánto es una muestra significativa. Es el término que ellos utilizan. Desde la parte técnica, la captura de datos para nosotros es complicada, y ahí entra la competencia entre el machine learning estadístico y el machine learning de sistemas. Y es que nosotros sí podemos gestionar todos. Entre más datos tengamos, nuestros modelos tienden a ser más robustos. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, no, simplemente son diferentes, y en algunos casos un tipo de modelo estadístico puede generar mejores resultados que un modelo basado en, digámoslo así, como por fuerza bruta. Pero no es que sea fuerza bruta, es que tenemos mucho más músculo para poder moler datos. Entonces, en nuestro entorno, para la analítica descriptiva, nosotros manejamos otro concepto diferente en el tema de cómo se manejan los datos.
Y ahí es donde entra Kimball. Kimball define dos grandes tipos de estructuras de datos, y que son los hechos y son las dimensiones. ¿Qué es un hecho? Un hecho es una observación de algo que pasa. Por ejemplo, una venta. Entonces yo puedo tener, se vendieron 5 ítems. Entonces, en una fecha X. Entonces, esa es una observación, pero la dimensión es todo lo que me ayuda a enriquecer esa observación. Es todo lo que me describe el entorno de esa observación. Ah, yo vendí 5 ítems, pero ¿qué referencia eran esos 5 ítems? Ah, resulta que eran 3 ítems de una misma referencia y 2 de otra referencia diferente. Ah, se vendieron en un punto de venta X. Los vendió el vendedor A, Daniel, por ejemplo. O el horario en que se vendió. Ese tipo de cosas son las que nos hacen diferentes. Y vuelvo y repito, no es que uno esté mal y el otro esté bien, no, simplemente en la estadística normalmente se analizan momentos muy específicos para algunas cosas, y nosotros ya desde los sistemas tratamos de automatizar ese proceso descriptivo. Y en ese proceso descriptivo, digamos que hay varios pasos y es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, yo tengo una piscina de datos, tengo muchísimos datos de muchas cosas, y al momento de uno entrar a revisar esos datos, son tan heterogéneos, son tan diferentes, están tan desestructurados que ninguno se habla con nada. O sea, por ejemplo, no, es que yo tengo las ventas de cuando yo empecé hace 10 años, y resulta que hace 10 años yo era una tiendita y ahorita soy una multinacional. Entonces, en realidad, ¿qué tanto análisis puedo hacer yo o que sea equivalente entre los dos momentos? Tal vez no sea lo más adecuado. O en una cosa tan sencilla como esta. No, es que los datos que yo tengo del año pasado los tengo en papel, y los de hoy ya los tengo en un sistema transaccional, en un ERP o en un CRM. Si yo no me traigo esos datos que tengo en papel, esas facturas que yo tengo en papel, no las monto en un sistema, pues es muy difícil empezar a trabajarles. ¿Listo? Entonces, y no solamente eso, digamos que dentro de los mismos datos pueden haber muchas diferencias. Puede ser que los datos que estamos capturando sean tan distantes que al final no sigamos esa campana de Gauss, que es, estadísticamente hablando, es básicamente donde se concentra la mayor cantidad de transacciones. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una tienda de relojes, y pongamos el caso de Shakira y Piqué, aprovechémonos de ese tema, y yo vendo Casios y vendo Rolex, pues el análisis que yo voy a hacer tratando de mezclar, a pesar de que ambos son relojes, el tipo de cliente de Rolex es completamente diferente al tipo de cliente de Casio. No es que uno esté correcto y el otro esté incorrecto, no, son simplemente perfiles diferentes que le dan usos distintos a ese tipo de ítems. Entonces, si queremos analizar ese mercado, seguramente vamos a tener cosas tan distantes que no vamos a poderlas agrupar en una sola población o unas categorías dentro de una misma población. ¿Listo? Y yo pienso que por eso mismo, digamos, como tomando un poco de todo lo que ha mencionado, es importante previo a poder generar esos análisis descriptivos como un análisis exploratorio de la información, poder, así sea un ingeniero externo al negocio, poder interpretar a partir de los datos el comportamiento del proceso que se está evaluando. Si es un tema de ventas, poder evaluar si hay, como lo mencionaba, como datos atípicos, si hay de pronto valores que están por fuera de los rangos permitidos, que si, no sé, se tienen grupos de edades de 0 a 20 años en ventas, porque hay valores, no sé, de 0 años y pues técnicamente un bebé no puede generar una compra, porque ahí pueden haber, por ejemplo, valores de dinero en valores negativos, si es una compra también, poder de pronto hacer esos análisis bivariados, que es algo que, como lo mencionaban los estadísticos, les gusta mucho, que es poder, a partir de las categorías, evaluar de pronto todos los temas numéricos, saber cómo es el comportamiento previo a poder hacer un análisis y determinar
para mí que es algo muy importante, la calidad de los datos, saber realmente qué estamos recibiendo para así mismo poder comenzar a trabajar en un tablero de control que vaya a dar valor, porque si realmente no se analiza y se hace como esa parte previa, realmente no vamos a poder generar como esa fiabilidad y esa confianza en la información que podamos como consolidar y mostrarle finalmente al usuario que quiere tomar una decisión con sus datos. Correcto. Ahí entonces digamos que un concepto, o bueno, varios conceptos básicos que debemos tener en cuenta al momento de empezar a hacer estos análisis descriptivos y estos análisis exploratorios. O bueno, no, el análisis exploratorio se hace para poder determinar la validez de los datos para empezar con el análisis descriptivo. Primera variable que uno tiene que analizar, ¿qué tan completos están nuestros datos? O sea, pensémoslo de esta manera, si yo tengo 1000 registros de información, pero de esos 1000 registros solamente 100 tienen valores en la columna X, ¿qué tan importante es esa columna X? Porque solamente el 10% de sus registros tienen esa información. O sea que el gran grueso de mis datos, de mi conjunto de datos, no tiene nada. Entonces, ¿qué hago con esos datos? ¿De verdad es tan importante? O puedo empezar a hacer lo que los estadísticos llaman imputaciones. Exacto. Para eso hay técnicas, pero creería yo que cuando el porcentaje es tan dispar, es muy difícil uno empezar a imputar. Desde la parte técnica lo que hacemos es, nosotros somos más pragmáticos en ese manejo de datos. Los estadísticos son muy puristas y digamos que pues es válido. Entonces ellos cuando van a imputar algo de verdad tienen que investigar y se desgastan mucho en ese tema. Nosotros, por ejemplo, cuando nos faltan en esa columna, en esa misma columna X, tenemos el 90% de datos desconocidos. Nosotros lo que hacemos es que le generamos un tag o una dimensión dentro de la misma columna que se llama desconocido. ¿Por qué? Pues no lo conocemos, entonces sabemos que sí, eso es una olla en la que van el 90% de los datos, pero no descartamos los datos. ¿Listo? Entonces digamos que ese tema de la completitud es muy importante. El tema de los rangos, o sea, una cosa es que esté completo, o sea, que haya valor o no haya valor. ¿Listo? El otro es si el valor que está en realidad significa algo dentro de lo que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, si yo tengo, y pasa mucho, sobre todo cuando se manejan archivos tipo Excel como fuente de datos, y es que si digamos mi sistema está configurado con el teclado americano y la persona que me lo envía con el teclado en español, entonces lo que pasa es que el separador de miles y el de decimales es diferente. Entonces lo que para ellos es una columna, digamos si me mandan un número entre 1 y 100 y sin decimales, yo lo entiendo como un número. Pero si me mandan 1000, yo no lo voy a ver como 1000, sino como 1.0. Y entonces lo puedo ver como una de dos, o como decimal o como texto. Y en algunos casos me llegan muchos que son numéricos, y vayámonos al Excel, que el Excel indenta hacia la derecha los números y hacia la izquierda los textos. Entonces vamos a tener dos tipos de datos diferentes dentro de una misma columna. Eso dentro de la estadística está mal. Eso no se puede. Dentro de la informática se puede hacer siempre y cuando nosotros controlemos el comportamiento. O sea, que no sea una vaina que se dio de la noche a la mañana, sino que yo sé por qué estoy haciendo esto y cuál va a ser el resultado a partir de ese tipo de columnas mezcladas. Entonces, estamos hablando de completitud, digamos, la tipología de la columna que sea homogénea, y en caso de ser heterogénea, pues nosotros darles ese comportamiento. ¿Listo? El otro caso es qué tan actualizada está la información. Porque si yo quiero analizar mi tendencia de ventas, por ejemplo, y digamos que en el análisis descriptivo lo que uno siempre busca es responder qué está pasando y por qué está pasando. Y de pronto hacer unos análisis un poquito, no es análisis descriptivo, pero lo que buscamos hacer, lo que se conoce como análisis what if. ¿Qué pasaría si cambian estas
estas variables en nuestro entorno. Hay cosas que se pueden simular, hay otras cosas que definitivamente no se pueden simular. Pero básicamente sí, las dos preguntas que nosotros queremos respondernos es ¿qué pasa? ¿Y por qué pasa? ¿Listo? Entonces, el tema de la actualización de datos, pues es muy importante porque si yo quiero ver la tendencia de mis datos de este año y quiero hacer, por ejemplo, el presupuesto del año siguiente, ya que estamos casi cerca de septiembre y ahí es donde empiezan todo el mundo a hacer presupuestos, es si yo tengo los datos de hace 4 años y de hace 4 años para acá no tengo nada, pues ¿cómo voy a presupuestar de manera correcta? Seguramente estoy completamente desactualizado. ¿Listo? Entonces ese tema de la frecuencia en la que recibo los datos es muy, muy, muy importante. Y digamos que hay un tema que es como la confianza que tengo yo en los datos, o sea, que no haya un sesgo. Y dentro de los sistemas, y en la realidad pasa, y en un webinar anterior les comentamos el ejemplo del algoritmo que se utilizó para entrenar los primeros reconocimientos faciales, que tenían el sesgo del desarrollador. Y muchas veces el sesgo es intencional, pero en la mayoría de los casos no es intencional. En ese caso no era intencional. Pero en algunos casos sí uno dice, no, es que yo solamente voy a analizar este pedacito de mi conjunto de datos y no le digo a nadie más. Entonces en esos casos, digamos que ya la data no es tan confiable. O sea, imagínense decir uno, no, es que todos los jugadores de fútbol ganan más de, no sé, o cuestan más de 200 millones de dólares, porque tenemos a Mbappé, tenemos a Neymar que han costado esas cifras. La gran mayoría de los jugadores de fútbol no llegan a 3 cifras en millones. O sea, la gran mayoría. Luis Díaz cuesta 70 y pico millones y en este momento es nuestro mejor jugador. Nuestra transacción más grande en Colombia ha sido la de James, que fueron 80 millones hace 10 años. Entonces, si tomamos el caso de Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar, pues claro, van a ser lo que los estadísticos llaman outliers, que son comportamientos, que son cosas que pasan, son reales, pero son supremamente atípicas. No por nada, entre Messi y Cristiano, pues en los últimos 15 años están todos los balones de oro, salvo 2 casos particulares. Vean la Copa América, háganle fuerza a Colombia. Pero listo. Eso para la primera parte del análisis descriptivo. Hay que tener algo en cuenta. Digamos que todo el tema del procesamiento de datos es vital para las tres grandes áreas del análisis de la información. Sin embargo, los 3 tipos de análisis no son excluyentes. O sea, no es que yo hago uno o hago otro o hago otro. Ni tampoco quiere decir que yo para hacer uno tengo que hacer el otro. O sea, tampoco es que sean continuos. Sin embargo, como este tema de los datos es un tema cultural y es un tema de inversión en capacidades técnicas y personales, o sea, debo tener personas que entiendan no solamente cómo funcionan los datos, sino cómo los deben presentar, cómo los deben gestionar. Tengo que tener sistemas de seguridad para que solamente las personas que deben tener acceso a los ciertos datos lo tengan, en fin. Todo esto, pues esto tiene un costo. Y entre más especializado sea, pues más costoso es. Entonces, a veces, y nos pasa mucho, que mucha gente quiere entrar por la capa más alta. ¿Y qué es la capa más alta? En este caso es el análisis prescriptivo. ¿Qué necesitas para hacer el análisis prescriptivo? Necesitas tener muchos datos, necesitas tener muchos expertos, conocer mucho del negocio, de tu negocio, conocer mucho de tu entorno, mucho de tu competencia, para poder entender los resultados que obtengas. Y sobre todo necesitas tener mucha plata, porque es costoso. Entonces, no siempre apuntarle a ese tipo de cosas de entrada es tan fácil. Obviamente hay un tema de innovación que nos ayuda a apalancarnos para poder llegar a ese tipo de metas un poco más rápido o de una forma más disruptiva, sí. Pero no todos somos tan innovadores para hacerlo de esa manera. Digamos, o sea, si el mundo estuviera lleno de innovadores, todos los días tendríamos cosas supremamente disruptivas y no nos podríamos adaptar a nada.
¿Listo? Entonces, pasamos al siguiente paso. Y aquí yo quiero que Daniel nos cuente un poquito de su experiencia en la universidad mientras hacía la tesis de su maestría en ciencia de datos, y es el análisis predictivo. Contanos primero de qué se trató tu tesis, y segundo, cómo le empezaste a abarcar, cuáles fueron los dolores de cabeza que encontraste, no solamente en la ejecución de la tesis, sino que la tesis de él fue en grupo. Entonces la otra persona o las otras personas con las que interactuó, pues finalmente generaron algún tipo de resistencia, aportaron de alguna otra forma. Digamos que los roles son muy importantes ahí, entonces contanos un poquito. Exacto. Bueno, primero que todo, mi tesis final, la que finalmente entregué, no fue la primera que abordé, que creo que nos pasa a muchos, pero bueno, tuve la posibilidad, finalmente son oportunidades de abarcar algo que estaba muy enfocado al tema de reconocimiento de imagen inicialmente, que era como poder... ¿Cómo se llama eso de reconocimiento de imagen? Como de reconocimiento de imagen, pues... Sí, pero los algoritmos, el tipo de las redes neuronales. Ah, como convolucionales. Ok, redes convolucionales. Redes convolucionales, sí. Anótenlo ahí. Eso es un tema matemático súper interesante, súper complejo. Sí. La parte matemática es un tema bastante complejo, sí. Es interesante para el que le gusta profundizar como a nivel de fórmulas, de ecuaciones, pero es pesado. Hay otro dato interesante. La persona, el científico que más ha aportado a todo el tema de redes neuronales, y redes neuronales está amarrado a todo el tema de Machine Learning, ha hecho como el 90% de las innovaciones en ese ámbito. O sea, él es el que ha hecho reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, de video, de un poco de cosas. Ese señor es la locura. Ese tipo de casos son atípicos. O sea, ese señor es único. Outlier. Sí, total. Entonces, bueno, lo que se proyecta en el desarrollo de esta idea era poder, bueno, inicialmente nosotros conocemos lo que son todas estas aplicaciones de mapas como Google Maps, Waze, que lo que hacen es optimizarnos el recorrido de un punto A a un punto B. Lo que se quería de pronto lo que se quería con este proyecto era poder desarrollar rutas óptimas, pero basadas en la interacción del usuario con el ambiente, que fuera como algo bonito, por decirlo de una manera, que por ejemplo, si uno va en bicicleta de un punto A a punto B, resulta que tiene que pasar por 3 avenidas, por un barrio, de pronto una calle peligrosa, con huecos. Entonces la idea era poder generar una ruta que incluso fuera turística para un usuario nuevo que conociera esa herramienta y pudiera tener un recorrido de un punto A a un punto B, pero pasando por puntos importantes y que fuera bastante llamativo para él. Dentro de las dificultades, primero, como lo mencionó al principio, mi compañera en ese momento era una persona que es estadística, es estadista de profesión. Estadística. Estadística. Entonces ella era muy evaluando el detalle, era muy inteligente y para sus análisis estadísticos era, yo creo que de las mejores que he conocido. Pero, claro, analizar al detalle, como usted lo decía, desde nuestra perspectiva ingenieril, a veces como que generamos como ese choque de, bueno, nos vamos por el camino de estar analizando de pronto cada punto, cada tema que tuviera un conflicto, o podemos saltar unos pasos y más bien avanzar. Entonces eso fue una dificultad importante que se tuvo al principio. Posteriormente a eso, lo que se habla todo el tiempo es la recolección de los datos. ¿Cómo íbamos a recolectar las imágenes de un sector? Si iban a hacer, no sé, por cuadra, 100 fotos para poder adaptar o entrenar un modelo que permitiera reconocer o generar al final como el indicativo es un lugar bueno, un lugar malo para optimizar la ruta. Digamos que comenzaron hubo un desglose como de variables, de posibilidades, que a la final digamos que no nos hizo encontrar como el camino como apropiado para abordar el proyecto, y finalmente decidimos como dejarlo ahí porque era un proyecto que dentro de los tiempos que se maneja para la presentación del proyecto de grado, pues hubiera sido interesante poderlo tener, pero realmente no era manejable, y finalmente pues cada uno como comenzó a manejar un proyecto de manera independiente. Tuve la oportunidad con el compañero con el que ahorita estamos en proceso ya de entregar el proyecto de grado, de que él trabaja en una institución médica y pues trabaja en el sistema de gestión de datos, y una de las enfermedades que
tiene un alto impacto dentro del área de hospitalización, que incluso pues hay familiares y conocidos que lo padecen o lo padecieron en su momento, que es el tema de la trombosis venosa profunda. A grosso modo es una enfermedad que generalmente da durante la hospitalización, que es que genera unos trombos, unas masas en las arterias, y eso pues obviamente tiene ciertas complicaciones porque puede generar embolias o puede esos trombos moverse a través del sistema e incluso causar la muerte. Entonces, dada la criticidad de esta enfermedad, pues se decidió poder abordarla de manera, digamos, tecnológica, con todos esos conceptos aprendidos durante la maestría, y poder tratar de generar un modelo, una solución que diera la oportunidad de tener tratamientos preventivos y de identificar. Para mí, digamos que eso es lo más importante de lo que se desarrolló, y es permitir identificar como un perfil de esos posibles pacientes que pueden tener o que pueden padecer esa enfermedad, porque digamos que una de las complicaciones es que pues se tenía, digamos, diferentes bases de datos dentro de la institución, y la idea era poder consolidar unos pacientes que cumplieran con unas ciertas características, más o menos con temas respiratorios, con ciertos síntomas que inicialmente tienen que ver con la enfermedad, pero que no responden directamente a que sí o no tienen o van a padecer como tal de este diagnóstico. Entonces la dificultad inicial fue en, bueno, ¿qué pacientes vamos a tomar? Tenemos estas bases. Por ejemplo, algo que es importante hoy en día tener en cuenta: ¿se va a tomar en cuenta la información de la pandemia o no? Eso es fundamental, porque obviamente la pandemia fue algo que transformó el mundo, y que hoy en día todavía la gente sigue tomando la decisión como de cortar esa parte en la información y de continuar evitando como de pronto esos posibles valores que no, como que en la evaluación de resultados pudieran modificar mucho como la calidad del modelo, por ejemplo, la calidad de la solución tecnológica de entregar. Entonces ese fue como el primer punto. Ya posterior a eso comenzamos a hacer el análisis de la información, hacer limpiezas, pues validación de duplicados, valores que realmente no tenían mucho que ver, y que es algo muy crítico, porque dentro de los resultados de los exámenes, por más de que eso trate de ser muy preciso, que hoy en día está casi todo sistematizado, se siguen presentando errores. De pronto que la muestra estuvo mal tomada, por ejemplo, entonces en el momento de calificar un indicador de algún examen, pues se salga de los valores. Entonces eso tratamos de tener mucho cuidado, porque es un punto crítico para la evaluación del perfil del paciente. Posterior a eso comenzamos a evaluar qué tipo de patologías pueden estar asociadas, no sé, como cáncer, tema de sobrepeso, enfermedades respiratorias, y ahí comenzar a tener como una recolección de un conjunto de datos final que nos permitiera ya entregarle de una manera como limpia en la parte de la construcción de los y de la validación de los algoritmos de Machine Learning. Finalmente, el total de registros que tuvimos para construir el modelo fueron como de 650.000 registros, que para temas médicos es funcional, como todo, podría ser más, pero a partir de la limpieza que se hizo, pues digamos que eso fue como el conjunto de datos resultante. Posterior a ello, pues como el tema es clasificar, básicamente es como decir, se puede tener, o este paciente puede tener el diagnóstico o no lo puede tener. Entonces finalmente creo que comenzamos a abordar modelos que tuvieran un alto valor de validez en el tema de clasificación. Por eso comenzamos a trabajar, bueno, ya hablando un poco técnico, como de temas de árboles de decisión, como pues, Random Forest, Decision Trees, incluso un modelo que hoy en día es muy poderoso y que se utiliza como el 80% de los casos, que es el XGBoost, que es a base del descenso de gradiente. Trabajamos también pues con modelos un poco más convencionales, como el tema de vectores de soporte, regresiones logísticas, como para ver un poco el tema de la calidad del modelo, porque algo que de pronto nos enseñaron bastante durante la maestría, y lo decía mucho uno de los profesores de fundamentos de analítica, y es: no hay que matar, o para qué matar una mosca con una escopeta. Uh-huh. Y es el tema, y eso hace referencia a que muchas veces hay un modelo que puede casi que responder al 90%, puede solucionar el 90-95%
de los problemas, como pueden ser, no sé, las redes neuronales, que eso sirve casi para todo, pero la construcción, la evaluación y el análisis de una red neuronal puede tardar demasiado, y para consumo de un computador y para hacer un soporte de eso es muy costoso. En cambio, si uno tiene un modelo mucho más sencillo, que puede ser incluso, no sé, un Naive Bayes, o modelos que su base es muy sencilla y que su optimización y su performance es realmente eficiente, pueden cumplir incluso con un rango en cuanto a las métricas de evaluación muy similares. Se puede utilizar en vez de tener como ya sistemas muy robustos. Entonces, por eso se hizo como el estudio abarcando como una gran familia de modelos. Finalmente, pues el más funcional fue el XGBoost, porque dentro de sus componentes y dentro de las métricas que maneja, dentro de los hiperparámetros, que maneja este modelo, permitieron generar una tanto clasificación oportuna y pues con un nivel de precisión muy alto, como también ese concepto como de que es capaz de evaluar por encima de la aleatoriedad, que para este caso pues es como un 50% para una categoría como para la otra. Entonces finalmente optamos por eso, y también lo que se hizo es que pues le aplica un poco al contexto del problema, y es que hoy en día para ese tipo de enfermedades ya existen unas escalas. Ya digamos que hay profesionales en la salud que se dedicaron a poder formular sus propias escalas, y basados como en ciertos comportamientos, ciertas preguntas hacia el paciente, definir qué riesgo tiene. Ya no es si sí o si no, sino qué riesgo tiene de padecer, riesgo alto, medio, bajo, y a partir de eso hicimos como el paralelo. Bueno, de los pacientes que se evaluaron con esta escala, ¿cuántos de nuestros modelos realmente tuvieron o pudieron hacer la predicción oportuna? Finalmente nos dio como entre un 80 y 90%, lo cual fue satisfactorio, y digamos que es un poco más económico y eficiente para la institución poder tener una herramienta tecnológica en vez de pronto tener una escala manual. Obviamente ambos se pueden complementar en el futuro, pero pues la idea es como tener esa solución a partir de los datos que ya se tienen, e incluso poder comenzar a evaluar otro tipo de enfermedades que pueden tener de pronto un tratamiento similar, no digamos como un diagnóstico, porque cada enfermedad es única a su manera, pero sí ese tipo de enfermedades que son muy específicas, que tienen de pronto un conjunto de datos, para este caso que fue desbalanceado, poderlo aplicar esa teoría que nosotros plasmamos en nuestro documento y en nuestro proyecto, aplicarlas de pronto a otras enfermedades que tengan un nivel de criticidad tan importante como la tiene esta. Ok, ahí súper interesante el tema, ¿no? O sea, y en el tema de salud, creo que de los mercados o de los negocios, y sí, la salud es un negocio, y no el estar saludable, el estar enfermo es un negocio. Los negocios o los tipos de negocios que más han aprovechado este tema del análisis predictivo, uno es el tema de salud, otro es el tema de retail, porque lo que finalmente quiere el retail es poder vender más. Entonces yo quiero darte más de lo que vos aún no sabes qué querés, qué vas a comprar, y en eso hay casos espectaculares, y si quieren ahorita les cuento un poquito. Y hay otro que, aunque no lo vemos tan tangible, pasa muchísimo, y es el tema de audiovisual enfocado al tema de marketing. O sea, ahorita ustedes no se van a encontrar una cámara de video, un software de diseño que no tenga implementado un algoritmo de inteligencia artificial, ya sea para la corrección de imágenes, digamos en el tema de las cámaras, el autoenfoco al ojo, que reconozca el cielo, todo eso es hecho con inteligencia artificial. Y es un punto muy importante lo que menciona, y de hecho pues como tratando como de contextualizar, y de pronto si se puede pasar al tema prescriptivo, todo ese tipo de conceptos de machine learning se han venido como fusionando, por decirlo de una manera, involucrando mucho con el tema de análisis prescriptivo, porque en el predictivo es como, bueno, ¿a qué podemos llegar o llegaremos? Sino el predictivo es como que más o menos nos genera ese camino para llegar a esos resultados que queremos. Entonces, todos esos ejemplos que está dando es básicamente, bueno, en tema de retail,
podemos llegar a tales ventas, pero ¿cómo podemos llegar allá? Entonces ahí cuando comienza todo ese análisis, por ejemplo, de sugerencia de productos en las tiendas virtuales, o por ejemplo esta generación de clasificación para los clientes, que es básicamente queremos llegar a este nivel de utilidad, entonces generémosle estrategias de mercadeo a cada una de nuestras categorías de clientes para poder llegar y a las metas o esos cumplimientos que se tienen proyectados. Entonces eso me parece súper interesante porque, como le digo, ya no es como de una cosa sino que sin la otra, sino que a partir de todas esas herramientas y esas facilidades que estamos encontrando hoy con la inteligencia artificial y con el machine learning, poder construir y mejorar como esos conceptos que ya se tenía de la parte prescriptiva. Sí, total, y es que exactamente es eso. O sea, a veces explicar el tema de la analítica prescriptiva es complejo, porque finalmente las implementaciones que hay hoy en día no son tan intuitivas, no las tenemos tan cerca o no sabemos que están allí. Nosotros, por ejemplo, aquí internamente estábamos desarrollando una aplicación de moda súper interesante en la que queríamos plasmar todo ese ciclo de vida de la analítica. Y hablo de ciclo de vida porque finalmente esto es un proceso. O sea, no es, digamos, en el caso de Daniel con su tesis, él hizo un modelo hoy, pero no quiere decir que ese sea el único ni el mejor modelo. Ese era el modelo que se acomodaba a las condiciones que tiene él hoy. Mañana puede ser que es algún nuevo modelo un poco mejor, en el que le mejore el rendimiento un 3%, un 5%. Digamos que ahí hay unos indicadores que uno mide para poder determinar cuál es mejor. Y hablo mejor no solamente en el resultado, puede ser mejor en el procesamiento. Es que en el procesando o entrenando el modelo de él, antes me demoraba un día y ahorita me demoro 40 minutos. Entonces tengo mayor capacidad de respuesta, por ejemplo. ¿Qué lo hace mejor? Pues que me demoro 40 minutos. Si mi indicador en este caso fuera ese. ¿Listo? Entonces, volviendo a la aplicación que nosotros estábamos hablando, es una aplicación de moda en la que el primer análisis era análisis descriptivo, empezar a capturar los datos, empezar a estructurarlos, a ponerlos bonitos, empezar a que le hablaran y le respondieran las preguntas del día a día a su cliente. ¿Qué está pasando y por qué está pasando? Después, lo que queríamos hacer era básicamente disminuir el desperdicio de producto terminado para las pequeñas y medianas empresas. Y entiéndase desperdicio no como prendas mal hechas, sino como prendas que se hicieron, que no tienen marquilla y que no se vendieron porque el gran comprador, el gran cliente, al final no las consumió porque no estaban rotando. Entonces muchas veces lo que pasa es que quedan con el stock, quedan con 20, 30, 50 camisas o pantalones o pantalonetas, ya ustedes lo definen, y ahí básicamente está la ganancia de ese pequeño, micro o mediano empresario. Porque decían, no, bueno, hacemos 500 y de esas 500, en las últimas 100 está todo lo que nosotros vamos a ganar. El resto pagó materias primas, operarios, todo. ¿Listo? Y si esas 100 se quedaron, pues básicamente perdiste, no hiciste nada. O sea, pagaste sí lo que debías, pero te quedaste con un producto que no vas a poder rotar. Entonces lo que queríamos nosotros era disminuir eso. Entonces primero, listo, empezar a generar tracción con el tema descriptivo para poder que ellos logren mejorar su operación día a día. Después venía un análisis predictivo en el que básicamente el diseñador de las prendas o el mismo mercado validaba si lo que tú estabas tratando de diseñar era válido o no era válido. O sea, si tenía un alto porcentaje de venta o no tenía ese alto porcentaje. ¿De acuerdo a qué? Pues a todos los datos que ya venías capturando. O sea, tú ya tienes un mercado. Por ejemplo, nosotros estamos en Cali y si a mí me dicen, no, es que tenemos una chaqueta para el frío, o sea, intuitivamente yo ya sé que en Cali no se va a vender. Porque es que en Cali no hace frío. Sí, llueve algunos días, pero no hace frío. Pero si esa misma chaqueta la ponemos en Bogotá, la ponemos en Pasto, posiblemente sí se venda. ¿Listo? Entonces, ese primer algoritmo lo que queremos hacer es que el usuario meta una prenda con una caracterización y el algoritmo le diga, esta prenda sí se puede vender o no se puede vender. Punto. Y en el tercer paso, que era donde venía ya el análisis prescriptivo, era que el mismo algoritmo, bueno, no el mismo algoritmo, o sea, el mismo sistema lograra definirte, mira,
lo que normalmente compra la gente es esto, y te entregará varios modelos de productos, y tú ya decidieras, puedo hacer este producto, le puedo hacer otro cambiecito, le puedo agregar cualquier otra cosa. Entonces, si vemos el comportamiento, el resultado, al final queremos solucionar el mismo problema, pero cada punto nos responde una forma de atacar ese problema. Entonces, en el primer paso, en la analítica descriptiva es, ¿qué quiero hacer? ¿Qué está pasando y por qué está pasando? En el predictivo es, en este caso era clasificar, ¿lo que te estoy entregando sirve o no sirve? Y en el tercer paso, en la prescriptiva, el mismo sistema me va a decir, mira, esto es lo que está sirviendo y estas son las mejores opciones. Ya usted toma la decisión. ¿Cuál es la que usted quiere hacer? Ya es un tema de optimización, y esa es la palabra importante en el análisis prescriptivo. Ya no es solamente llegar, es llegar, saber llegar, y la mejor forma de llegar. Mejor bajo los parámetros que tú definas. Puede ser tiempo, costos, esfuerzo, lo que sea. Y eso sí, esa parte de optimización sí que aplica a muchos modelos de negocio que de todas maneras hoy en día se siguen utilizando tanto esos conceptos de optimización, digámoslo, clásicos, no sé, como optimizar turnos en una empresa, como optimizar rutas de llegadas, cadenas de producción, tanto para de los métodos clásicos como utilizando todo este tema que está mencionando Ruma, y es por ejemplo comenzar a hacer como ese ciclo de vida del dato, que es desde esa parte descriptiva como lo menciona, allá poder darle el valor de decir, mire, bajo la información que se entregó y que ustedes tienen en ese momento, con ese análisis se puede decir que podemos llegar a este punto, pero siguiendo estos pasos casi que específicos. Obviamente todo eso va acompañado de una evaluación constante de cómo se está ejecutando cada etapa del proceso, y lo que decía Ruma, hoy puede funcionar de la manera en la que se trabajó y se desarrolló, pero el día de mañana puede cambiar totalmente, y pues hay que tener como la habilidad y tener como ese pensamiento de que puede variar y que tenemos que adaptarnos como a lo que puede llegar el día de mañana, porque puede ser que llegue, no sé, ojalá no pase, pero otra pandemia, una crisis, una guerra, todo ese tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que puede ser posible llegar a esos escenarios, pero que mientras se tenga la información y si el comportamiento es un poco estable, se puede llegar a esas soluciones de optimización siguiendo cada una de las etapas que se definen dentro de estos procesos. Y ahí volvamos al tema de operación en una organización que ya tiene implementado una cultura fuerte de todo el tema de datos y de explotación de datos. Y es lo que yo les decía en un principio, esto no es un santo grial. O sea, esto no es llegué y ya listo la meta, levanté los brazos, salgo en hombros, me llevo el trofeo, no. Ese es tu primer punto. O sea, llegar allí era la primera meta. Después de ahí es madurarlo e irlo mejorando, por lo que dice Daniel. Hay cosas, el entorno cambia. Y no solamente el entorno, nosotros también cambiamos. Entonces, lo que para hoy para nosotros es importante, tal vez mañana no lo es. Y el mismo entorno también nos puede decir, lo que usted estaba entregando era importante en ese momento y ya no lo es. Entonces, si uno no está actualizándose cada cierto tiempo, lo que vas a hacer es que te vas a quedar segregado. Vean el caso de Blockbuster. Por más que en su momento, cuando el negocio de los videos estaba muy establecido y ellos eran los líderes de ese mercado, eran un monopolio básicamente, cuando llegaron a ofrecerles el tema de los videos, del streaming, pues todavía no existía la tecnología suficiente para eso. Pero en el momento en que llegó, se desaparecieron de la noche a la mañana. Y es algo importante que también quisiera, igual se puede discutir en otro webinar si se da la oportunidad, y es cómo se puede como estructurar y generar como esas arquitecturas para que estas soluciones sean escalables, para que lo que se construyó hoy no quede simplemente funcionando para la persona que está en el momento, que se construyó, por ejemplo, este tema del proyecto de retail, que funcione para las 2-3 empresas que en este momento lo adopten, sino que realmente para evitar este tipo de situaciones como
pues Blockbuster, de hecho muchas empresas tuvieron ese problema con la evolución y con esa transformación digital, que puedan tener como la manera de, digámoslo, predecir o prevenir este tipo de situaciones y poder tener como una herramienta que les ayude a facilitar ese cambio, esa transformación, como que realmente puedan reinventarse, pero manteniendo de pronto un poco su esencia. Realmente creo que eso pues sería bueno validarlo de pronto en otro webinar, es como esas arquitecturas y ese tipo de estructuras que permiten que todo este trabajo que se hace con los datos puedan tener como una proyección hacia el futuro, pensando igual que todo el día hay más herramientas, hay más facilidades que se les dan a los usuarios, pero que hay una base. Realmente a mí eso me parece súper importante. Bueno, muchachos, y para concluir, recuerden que el detalle de cada uno de estos tipos de análisis pues no se los podemos dar en un webinar de 40 minutos. Sin embargo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, ya que en nuestra página tenemos un blog en el que profundizamos un poco más en cada uno de estos datos. Ahí estamos hablando de tipos de datos, cómo se maneja la calidad de los datos, cómo impactan la visualización, en fin, muchas cosas mucho más detalladas. Igualmente, en futuras entregas vamos a hablar de cosas ya un poco más puntuales, de cierto tipo de algoritmo, en qué casos nos sirve, cómo medimos la calidad de ese modelo, cuáles son los requisitos básicos para que ese modelo funcione, porque todo esto tiene un poco de restricciones que pues no podemos entrar a contárselas aquí en este momento. Lo que sí es importante es que esto es una herramienta y eso es lo que le hemos venido diciendo, y siempre debemos buscar que las herramientas nos ayuden a mejorar nuestro día a día, no que nos desplacen o que se nos vuelva a nosotros nuestro trabajo mantener esa herramienta. Mantenerlo es el trabajo de nosotros los técnicos, desde la perspectiva de negocio. Lo que yo necesito es que esa herramienta me ayude a tomar mejores decisiones más rápidos, poder ver cosas que posiblemente antes me hubieran tomado más recursos, más tiempo en poderlas ver. ¿Listo? Esto no es una ciencia exacta, sobre todo en el tema predictivo y prescriptivo, esto no es una ciencia exacta, y el que les diga que pudo predecir la pandemia, les está mintiendo. O sea, no es así, no funciona así. No es para solucionar todos los casos que nos encontramos, no es necesario. Sin embargo, pues es una navaja suiza que nos sirve para solucionar muchos casos que antes ni siquiera sabíamos que eran un problema. Ahorita podemos solucionar distintos tipos de problema. Bueno, y con esto damos por terminado nuestro webinar. Los esperamos el próximo mes. Ya les contaremos de qué estaremos hablando. Cada vez nos vamos adentrando un poquito más en temas más técnicos, en temas más divertidos. Y nada, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por acompañarnos y esperamos tenerte otra vez por acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente a veces uno entra como un poco en nerviosismo frente a la cámara, pero es cuestión de ir adentrándose un poco en lo que es familiar para uno, como es ese concepto, pues todos esos conceptos, todo lo que se revisó hoy que aún falta por explicar, por de pronto profundizar, todo este tema es bastante interesante, y poder compartirlo y expresarlo de pronto de una manera un poco más visual para las personas que están interesadas en no sé, informarse sobre todos esos conceptos, me parece súper interesante. Entonces esperamos y espero poder participar entonces en próximos webinars y estar aquí pues acompañado de los expertos en esta área. Entonces, muchísimas gracias. Chao.